Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Nathaniel. Tengo 26 años y sentí la necesidad de contarles algo que me pasó hace un buen rato. Nunca intenté platicárselo a nadie por miedo a que pensaran que estoy loco, pero cuando vi los otros relatos, pensé que sería buena onda compartirlo. Soy vaquero. Nací en una hacienda en la región de Parral. Mi jefe cría ganado desde antes de que yo naciera. Es algo que ya viene en la familia. Eso siempre nos ha dado buenas condiciones de vida. Por eso me fui a la universidad en cuanto salí de la prepa. Pero lo que me pasó fue mucho antes de entrar a la facu. Nuestra hacienda estaba rodeada por otras. La mayoría de los dueños eran amigos de mi papá, así que siempre teníamos reuniones familiares. En una de esas reuniones, el dueño de la plantación que estaba cerca de la nuestra le preguntó a mi jefe si yo podía jalar allá. Él aceptó antes de que pudiera decir nada. Era mi primer chamba. La hacienda a la que fui a trabajar quedaba a unos buenos kilómetros de la nuestra, y me acuerdo bien del primer día que pisé ese lugar. Era un lugar vasto, con campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos nomás por algunas colinas y pedazos de vegetación más densa. El dueño, un señor llamado Don Ezequiel, era conocido por ser bien estricto, pero también por ser generoso con los trabajadores. Me recibió con un apretón de manos firme, analizándome de pies a cabeza, como si intentara medir mi capacidad con la mirada. Aquí el jale es simple, muchacho. Nomás tienes que cuidar el ganado, asegurarte de que los caballos estén bien alimentados y ayudar con las cercas cuando se necesite. No me traigas problemas y te pagaré tu sueldo puntualmente. Asentí y luego empecé a agarrarle la onda al trabajo. Los otros empleados eran pocos, hombres curtidos que parecían saber más de lo que decían, siempre calladitos al caer la noche. Pero la hacienda, aunque estaba bien cuidada, tenía algo que me dejaba inquieto. En medio del campo, casi en el centro de la plantación de maíz, había un espantapájaros. No era uno de esos que se ven en cualquier siembra, hechos a las carreras, con ropa vieja y un sombrero roto. Este era diferente. Su cara estaba hecha de un pedazo de tela de estopa oscurecida por el tiempo, y sus ojos, cosidos con un hilo grueso, parecían seguir a quien pasaba cerca. La ropa, aunque descolorida, estaba extrañamente bien ajustada a su cuerpo, y los brazos eran demasiado largos para parecer proporcionales. Desde el primer día, noté que nunca parecía estar en el mismo lugar. Al principio, pensé que era mi imaginación o chance algún truco de la luz del sol durante el día, pero la inquietud crecía cada vez que lo veía desde un ángulo diferente. Al segundo día, durante el desayuno, mencioné eso de pasada a uno de los trabajadores más viejos, esperando una risa o un comentario burlón, pero él nomás levantó los ojos del plato y murmuró: «No te metas con el espantapájaros». La forma en que dijo eso, sin entonación, como si estuviera nomás repitiendo algo que ya se sabía, me hizo sentir un escalofrío. Más tarde, cuando salí a trabajar, pasé cerca del campo y encontré a don Ezequiel observando la plantación. Me armé de valor y le pregunté tratando de parecer despreocupado: «Patrón, ese espantapájaros siempre ha estado ahí». Él me echó una mirada rápida, como si intentara evaluar si valía la pena responder, y luego dijo tranquilamente: «Él necesita ver todo. Fue todo. Ninguna explicación, ningún detalle más». Nomás esa frase enigmática que, en lugar de tranquilizarme, solo hizo que mi incomodidad creciera. En los días siguientes, seguí chambeando como de costumbre, tratando de ignorar esa sensación incómoda que crecía dentro de mí. Pero la verdad era que el espantapájaros parecía hacerse cada vez más presente, como si, de alguna manera, supiera que yo lo observaba. Yo evitaba verlo directamente, pero, inevitablemente, mis ojos terminaban volviendo a ese punto en medio del campo, y cada vez la misma duda se metía en mi mente. Estaba ahí el día anterior. Empecé a poner más atención, tratando de recordar exactamente dónde estaba todas las mañanas y comparando con la posición que tenía al caer la tarde. Al principio, pensé que era nomás un juego de mi mente, pero poco a poco fui dándome cuenta de que algo no hacía sentido.
Nunca parecía estar en el mismo lugar por mucho tiempo. Una tarde, mientras llevaba los caballos al establo, me detuve por un instante y me permití observarlo más de cerca. El sol poniente proyectaba sombras largas sobre el campo y el espantapájaros se destacaba contra el dorado de la plantación de maíz. Algo en la forma en que su ropa parecía desgastada pero nunca sucia, en la forma en que sus brazos parecían ligeramente más abiertos que antes, me hizo sentir un escalofrío en la columna. «No te metas con el espantapájaros». La advertencia del trabajador más viejo resonó en mi mente. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el problema de nomás checar si alguien andaba moviendo eso? Podría ser una broma de alguno de los otros empleados, o hasta del mismo don Ezequiel, que le gustaba mantener un aire de misterio sobre ciertas cosas de la hacienda. Sin embargo, cada vez que pensaba en cruzar el campo y acercarme, un instinto básico me hacía dudar. Era como si algo dentro de mí entendiera, sin necesidad de explicaciones, que ese espantapájaros no era algo que debía ser molestado. Las noches en la hacienda comenzaron a ponerse inquietantes. Siempre que me iba a acostar, sentía un peso extraño en el aire, un silencio que no parecía natural. La hacienda nunca había sido precisamente ruidosa por la noche, pero siempre se escuchaba el sonido de insectos, el mugido distante del ganado o hasta el silbido del viento pasando por los campos. Ahora, todo parecía suspendido en una quietud densa, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando. Una madrugada, me desperté sobresaltado, sintiendo una incomodidad en el pecho, como si algo estuviera mal. El cuarto estaba oscuro. La única luz venía de la luna que entraba por la ventana. Fue entonces cuando escuché un crujido suave afuera. Me levanté despacio, tratando de ignorar el escalofrío que subió por mi nuca. Caminé hasta la ventana y espié hacia afuera, mi respiración atorada en el pecho. En medio del campo, iluminado por la luz de la luna pálida, estaba el espantapájaros. Pero algo era diferente. Parecía más cerca. Cerré los ojos por un momento, respiré hondo y volví a abrirlos, convencido de que era nomás mi imaginación jugándome chueco. Pero ahí estaba, inconfundible, parado en un punto que yo estaba seguro que no era el mismo del día anterior. Volví a la cama, forzándome a creer que era cosa de mi cabeza. Pero a la mañana siguiente, cuando salí a trabajar, no pude ignorar el detalle que me hizo helar la sangre. Las huellas en la tierra. Cerca de la entrada de la casa, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera caminado ahí en la madrugada. Pero los pasos no iban y venían de ningún lugar, nomás rodeaban la casa, y, en el campo, el espantapájaros estaba de vuelta en su lugar original. En los días siguientes, intenté seguir trabajando sin darle importancia a lo que había visto, convenciéndome de que todo no era más que una ilusión causada por el cansancio y el ambiente solitario de la hacienda. Pero, por más que lo intentara, la idea de que algo andaba mal seguía persiguiéndome. A cada amanecer, me cachaba analizando la posición del espantapájaros, tratando de encontrar patrones en sus movimientos, pero no había ninguno. A veces, parecía más cerca de la plantación de maíz, otras veces, más cerca de la cerca. Lo que me angustiaba era que nadie parecía darse cuenta o comentar nada sobre eso. Me fui quedando cada vez más obsesionado. Empecé a salir más temprano del alojamiento para checar si el espantapájaros se había movido durante la noche, pero nunca conseguía agarrarlo en la movida. Yo veía alrededor, examinaba el suelo, intentaba encontrar pisadas o cualquier indicio de que alguien estuviera jugándome una broma, pero no había nada más que la tierra removida por el viento. Los otros trabajadores seguían con sus rutinas como si nada estuviera pasando, y yo empecé a preguntarme si el problema era conmigo. Chance estaba imaginando cosas, chance mi mente estaba exagerando por el ambiente silencioso y aislado. Aún así, cada vez que cruzaba el campo y veía ese muñeco de tela inerte bajo el sol, un escalofrío inevitable recorría mi piel. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía ignorar esa sensación inquietante, la presencia constante del espantapájaros observándome a cada movimiento. Era absurdo pensar en eso. Era nomás un muñeco,
rellenado de paja y vestido con ropa vieja, con una cara tosca dibujada en un saco de estopa, pero por alguna razón parecía atento. Una noche, mientras cenábamos, don Ezequiel se juntó con nosotros, algo raro que pasara. Él comía en silencio, pareciendo distraído, pero luego levantó los ojos y me miró directamente. Su expresión no era de hostilidad, sino de advertencia. «¿Ya te acostumbraste a la hacienda, muchacho?». Su voz grave cortó el barullo de las conversaciones entre los trabajadores. Asentí, tragando saliva. «Sí, señor. Todo va bien». Él inclinó la cabeza levemente y puso los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos delante de la cara, como si estuviera a punto de decir algo importante. ¿Y el espantapájaros? Mi garganta se secó instantáneamente. Los otros hombres dejaron de hablar por un momento, pero luego retomaron sus conversaciones, como si no hubieran puesto atención. El ambiente alrededor de la mesa siguió normalmente, pero sentí un peso diferente en el aire. No supe decir si eso era una prueba o una advertencia. «No me metí con él», respondí tratando de parecer despreocupado. Los ojos de don Ezequiel se entrecerraron por un breve momento antes de que él diera una pequeña sonrisa. «Órale, así quédate». Se levantó, se jaló el sombrero y se fue sin decir más nada. Esa noche me acosté con el estómago revuelto. No importaba cuánto intentara quitarme la conversación de la cabeza. La verdad era que don Ezequiel sabía. Sabía que yo estaba poniendo atención al espantapájaros. ¿Qué significaba eso? ¿Será que todos los demás trabajadores también sabían? ¿Será que simplemente elegían ignorar? ¿O será que a nadie le importaba porque entendían algo que yo no entendía? Cerré los ojos y respiré hondo, pero el sueño tardó en llegar. Cuando finalmente me quedé dormido, me despertó horas después un ruido que venía de afuera. Era un sonido leve, como el arrastre de algo contra la tierra. Mi mente despertó inmediatamente, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, tomado por el instinto irracional de no moverme. Me quedé ahí, escuchando el ruido suave que parecía circular la casa. No era el viento. El viento silbaba, susurraba, hacía que las hojas y las palmas se movieran. Esto era diferente. Era un sonido acompasado, un movimiento repetitivo y calculado. Volteé la cara despacio y miré hacia la ventana. La luna lanzaba una claridad tenue, iluminando parcialmente la plantación de afuera. Y fue entonces que mi corazón se detuvo por un instante. La sombra estaba ahí. No era nomás un bulto sin forma, era una silueta familiar. El sombrero de palma, los hombros anchos, los brazos estirados hacia los lados, como si aún estuviera pegado al soporte de madera. Pero no lo estaba. El espantapájaros estaba ahí, parado, de pie, en medio de la plantación. Mi respiración se quedó atorada en la garganta. Parpadeé esperando que mis ojos estuvieran nomás ajustándose a la oscuridad. Pero cuando volví a mirar, no había error. Me estaba mirando. La noche siguió arrastrada y opresiva. El sueño venía en lapsos cortos, interrumpidos por el miedo de que, al abrir los ojos, esa cosa estuviera aún más cerca. Cuando el primer rayo de luz del amanecer tiñó el cielo de tonos pálidos, me levanté de la cama con una sola certeza, carcomiendo mi mente. Necesitaba saber qué estaba pasando. Me levanté y salí del alojamiento antes incluso de que los otros trabajadores despertaran. El aire de la mañana aún era fresco y el olor de la tierra húmeda se mezclaba con el aroma distante de leña quemada en las cocinas. Caminé en la dirección donde había visto el espantapájaros la noche anterior, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado e irregular. A cada paso, mi mente libraba una batalla entre la lógica y el miedo. Tal vez había soñado. Tal vez mi mente me estaba jugando chueco, pero cuando llegué al lugar, mis dudas se disiparon. La tierra alrededor del espantapájaros estaba marcada por pisadas. Pequeñas depresiones en el suelo formaban un rastro claro, como si alguien o algo hubiera caminado por el campo y vuelto a su lugar original. Tragué saliva, agachándome para tocar una de las marcas, sintiendo la textura de la tierra reblandecida por el rocío.
Lo más perturbador era que las pisadas no eran devotas, ni tenían la forma de los pies de un hombre. Eran irregulares, profundas y espaciadas de manera extraña, como si ese ser se hubiera movido con un andar torpe, sin un patrón fijo. Levanté los ojos despacio y encaré el muñeco de tela frente a mí. Estaba ahí, exactamente como siempre, con el mismo sombrero desgastado, la misma ropa gastada y la misma expresión risible dibujada en la estopa que le servía de cara. Pero algo era diferente. La boca. La sonrisa era más grande. Mis pulmones parecían incapaces de jalar el aire. Yo conocía esa cara, ese dibujo rudimentario, pero tenía la certeza absoluta de que en la noche anterior la sonrisa era más pequeña. La costura que formaba la boca del espantapájaros estaba más rasgada, los hilos deshilachados, dándole un aspecto grotesco y forzado, como si hubiera sido estirado hacia arriba. Di 2 pasos hacia atrás, sintiendo un frío intenso recorrer mi espina dorsal. Algo andaba muy mal. ¿Qué diablos estás haciendo ahí, muchacho? La voz ronca de don Ezequiel me hizo girar sobre mis talones, la sangre huyendo de mi rostro. Me observaba con los ojos entrecerrados, su gran sombrero de ala ancha, proyectando una sombra sobre su expresión dura. Yo vi pisadas, tartamudeé, apuntando hacia el suelo, y la boca de él me interrumpió con un gesto brusco de la mano. No lo toques, ni intentes entender. Su voz era baja, pero firme, cargada de algo que parecía muy cercano al miedo. Él necesita ver todo. Tragué saliva, intentando encontrar palabras para responder, pero don Ezequiel nomás me echó una última mirada de advertencia antes de darse la vuelta y alejarse. El resto del día transcurrió de manera arrastrada. Mis pensamientos giraban en torno a esa frase enigmática. Él necesita ver todo. ¿Qué significaba? ¿Cómo un espantapájaros podría ver cualquier cosa? Y, más importante, ¿quién o qué estaba moviendo eso por el campo? Esa noche me acosté con el estómago revuelto, la mente tomada por preguntas sin respuestas. Cada ruido en el exterior me mantenía alerta, y cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esa sonrisa cosida alargándose aún más. El miedo y la curiosidad peleaban dentro de mí, y fue ahí que tomé mi decisión. Lo iba a probar, lo iba a mover. La noche se arrastraba en un silencio pesado, interrumpido nomás por el croar distante de las ranas y por el susurro del viento a través de las plantaciones. En el alojamiento, los otros trabajadores ya se habían recogido, sus respiraciones rítmicas llenando el espacio con una extraña normalidad, como si nada más allá del cansancio y la rutina existiera para ellos. Pero yo no podía dormir. Mi corazón latía con una inquietud creciente, y mi mente repetía como un eco incesante la imagen de esa sonrisa cosida, el cambio sutil, pero imposible de ignorar. Yo sabía que era una locura, pero algo dentro de mí, una necesidad casi infantil de probarme a mí mismo que no estaba viendo cosas, tomó control de mi cuerpo y guió mis acciones sin que me diera cuenta. Me levanté despacio, oscilando entre la ansiedad y la determinación. Me puse mis botas sin hacer ruido. Me deslicé hacia afuera del alojamiento y sentí el frío de la noche envolverme como un abrazo de sombras. La hacienda dormía. El viento balanceaba suavemente las hojas de los árboles y las nubes cubrían parcialmente la luna, lanzando sombras vacilantes sobre los campos. Caminé con pasos cuidadosos, el sonido amortiguado de mis botas contra la tierra siendo el único indicio de mi presencia. El espantapájaros estaba ahí, como siempre, su silueta inmóvil y solitaria recortada contra la plantación. Por un instante, dudé. El aire alrededor parecía denso, casi sólido, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal, como si el propio ambiente intentara alertarme de que aquello era un error. Pero ya estaba ahí, y necesitaba saber. Me acerqué despacio, sintiendo mi cuerpo todo tenso. El espantapájaros seguía igual, sombrero descolorido, ropa remendada, ojos cosidos de manera burda y esa maldita sonrisa. De cerca,
El detalle era aún peor. Las líneas de la costura parecían tensionadas, como si algo debajo de la estopa hubiera intentado alargarlas. Tragué saliva, forzando mis músculos a moverse. Mis manos encontraron el pedazo de madera que lo sostenía y con un jalón vacilante conseguí sacarlo del lugar. Lo arrastré por el campo, la base del soporte raspando contra la tierra seca, el sonido resonando de manera inquietante en la noche silenciosa. Mi corazón latía fuerte contra el pecho, cada paso aumentando la sensación de que estaba cruzando una línea invisible. Después de algunos metros, clavé la estaca nuevamente en el suelo, alejándolo lo máximo que me permití ir sin perder de vista el alojamiento. Respiré hondo, observando mi obra como si esperara alguna reacción inmediata. Pero nada pasó. La noche seguía igual, inmóvil y sofocante. Ningún viento fuerte se levantó, ninguna sombra se movió de manera sospechosa. No más yo y el espantapájaros, ahora en una nueva posición, vigilando una nueva parte de la plantación. Solté el aire retenido en mis pulmones y di media vuelta, volviendo al alojamiento lo más rápido posible, sin mirar hacia atrás. Me acosté en el catre y cerré los ojos, el cuerpo tomado por un cansancio repentino, pero el sueño no llegó de inmediato. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando el sonido del viento, el canto de un grillo solitario y esperando, sin admitirlo para mí mismo, que algo pasara. Pero nada llegó. Poco a poco, el cansancio venció y acabé durmiéndome. Cuando desperté, el sol ya estaba saliendo, tiñendo el cielo con tonos rojizos y dorados. Los otros trabajadores ya empezaban a moverse, agarrando sus herramientas e yéndose para el campo. Por un momento, casi me olvidé de la noche anterior, pero entonces, al salir del alojamiento, mi mirada fue atraída instintivamente hacia el medio del campo. Mi sangre se heló. El espantapájaros estaba de vuelta en su lugar original, no donde yo lo había puesto, sino donde siempre estuvo, exactamente como antes. Y lo más terrible de todo, no fue verlo ahí, inalterado. Fue notar que la sonrisa era aún más grande. Esa mañana, aún con el sol levantándose lentamente sobre el campo y trayendo consigo la promesa de un día común, algo dentro de mí estaba diferente. El aire alrededor parecía más pesado, como si un peso invisible estuviera presionando mi pecho, haciendo cada respiración más difícil. Yo quería creer que lo que pasó la noche anterior fue no más fruto de mi imaginación, que el miedo y la oscuridad jugaron con mi mente ya afectada por la curiosidad y el cansancio. Pero cuando mis ojos recayeron sobre el espantapájaros, esa ilusión se vino abajo por completo. Él estaba ahí, inmóvil como siempre, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Mis pies dudaron al caminar en dirección al establo, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para todo aquello. Tal vez yo había movido el espantapájaros menos de lo que pensaba en la noche anterior. Tal vez el viento fuerte lo haya hecho girar levemente. Yo quería creer eso, pero un detalle destruyó cualquier intento de racionalización. La sonrisa cosida en el trapo sucio parecía más grande. Los puntos que antes formaban una línea torcida ahora parecían haber sido estirados, como si la cosa estuviera satisfecha. Intenté ignorar eso y seguí mi trabajo a lo largo del día, pero la tensión me acompañó en cada tarea, transformando cada segundo en una tortura silenciosa. Los bueyes parecían inquietos, los caballos relinchaban por nada, y hasta los pájaros que solían volar sobre las plantaciones estaban ausentes, como si la propia naturaleza estuviera evitando ese lugar. Ninguno de los otros trabajadores mencionó nada sobre el espantapájaros, lo que me hizo cuestionar si yo era el único viendo aquello, si de alguna forma esa cosa estaba jugando nomás conmigo. Pero al final de la tarde, mi duda se deshizo cuando uno de los muchachos más viejos, que trabajaba ahí desde hace años, se acercó a mí con una mirada extraña, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. «Tú lo moviste, ¿verdad?». Su voz vino baja, cargada de algo que no conseguí identificar de inmediato, pero que poco a poco percibí ser una mezcla de pena y recelo. Mi cuerpo se puso tieso al instante. El sudor frío escurrió por mi nuca,
cuando percibí que yo no estaba solo en aquello. Yo solo lo moví un poco ayer. Mi voz salió vacilante, casi en un susurro, como si admitiendo aquello en voz alta, yo le diera aún más poder a la presencia sombría que nos espiaba en ese campo. El hombre respiró hondo, desviando la mirada por un instante antes de encararme de nuevo. Sus ojos traían una seriedad que me dejó aún más inquieto. «Él necesita ver todo», dijo nomás, y se alejó sin dar ninguna explicación más. Aquella frase resonó dentro de mi cabeza por el resto del día, consumiéndome de una manera que yo no conseguía controlar. ¿Por qué algo hecho de paja y trapo necesitaría ver todo? ¿Quién lo había puesto ahí? Y, lo más importante, ¿qué pasaría si él no pudiera más ver? Yo debería haber quedado lejos de esa cosa. Debería haber ignorado el instinto que gritaba dentro de mí para no meterme con lo que yo no entendía. Pero, en vez de eso, dejé que la curiosidad venciera nuevamente. Esa noche, cuando todos ya estaban recogidos y el silencio dominaba la hacienda, me levanté una vez más, saliendo del alojamiento con pasos vacilantes y el corazón acelerado. La noche estaba más fría que lo normal, el viento cortante haciendo la plantación moverse de forma inquietante, como si estuviera viva. Cada paso en dirección al espantapájaros parecía llevarme para más cerca de algo que yo no quería conocer. Pero era demasiado tarde para volver atrás. Esta vez no paré nomás para observarlo. Me acerqué hasta estar a pocos centímetros de distancia, sintiendo la paja vieja y el tejido sucio exhalando un olor extraño, algo que no debería estar ahí. Mi respiración se quedó atorada en la garganta al notar algo nuevo. La línea que formaba su boca parecía haberse roto levemente en una de las extremidades, como si se estuviera abriendo poco a poco, revelando algo por debajo del trapo desgastado. El miedo tomó cuenta de mí, pero en vez de retroceder, mi mano se movió sola, jalando el tejido desgastado con dedos temblorosos, y fue entonces que vi, bajo el trapo sucio, donde debería haber nomás harapos y paja, había algo mucho peor: carne, una boca de verdad. Y, antes de que yo pudiera procesar aquello, antes de que el grito de puro terror saliera de mi garganta, sentí algo tocar mi hombro. No sé exactamente lo que pasó después de eso. Mi memoria se queda borrosa en ese punto, como si mi propio cerebro se hubiera rehusado a guardar lo que vino a continuación. Solo sé que desperté en el alojamiento, mi cuerpo cubierto de sudor frío, el gusto amargo del pavor aún presente en mi boca. El sol ya estaba alto, y el campo parecía exactamente el mismo de siempre, excepto por una cosa: el espantapájaros continuaba ahí, inmóvil en su lugar. Pero yo podía jurar que, esta vez, su sonrisa estaba más grande, mucho más grande. Ya han pasado muchos años desde aquella noche, pero aún pienso en eso con frecuencia. Siempre que recuerdo aquella hacienda, del trabajo en los campos, de la sensación extraña que se instaló en mí desde el primer día, un escalofrío recorre mi espina dorsal. Yo nunca conté a nadie lo que vi debajo de aquel trapo. Nunca mencioné el momento en que percibí que aquel espantapájaros no era nomás un montón de harapos y madera, pero, después de aquella noche, pedí mi renuncia al día siguiente sin dar grandes explicaciones. Nomás dije que aquel lugar no era para mí, y el dueño de la hacienda no intentó convencerme de lo contrario. Tal vez él sabía, tal vez todos sabían. Nunca más volví para aquellas tierras, pero a veces, en noches silenciosas, cuando el viento sopla de una forma extraña y hace que sombras bailen en la oscuridad, tengo la sensación de que aún estoy ahí, que aún puedo sentir aquella mirada siguiéndome, aún sin ojos visibles. Aún puedo ver aquella sonrisa alargándose despacio, como si supiera que, por más que yo haya huido, nunca realmente escapé. Porque algunas cosas no se quedan atrás, no importa para dónde tú vayas, y yo sé, con toda certeza, que donde quiera que esté, Él continúa viendo todo. Mi nombre es Ramón. Tengo 38 años y crecí en una hacienda a las afueras de Xilitla,
un lugar donde la tierra era fértil y los días comenzaban antes incluso de que saliera el sol. Mi padre siempre decía que el campo exigía respeto, que todo ahí tenía su orden, su propósito y sus peligros. Desde pequeño, aprendí que la tierra y los animales hablan con nosotros. Solo necesitamos saber escuchar. Pero, por más que yo entendiera los ritmos de la hacienda, nada podría prepararme para lo que pasó en aquella época. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, aún consigo sentir aquel olor extraño en el aire, aquella sensación pesada en el pecho, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Crecer en el campo nunca fue fácil, pero era una vida honesta. Mi padre y mi madre dedicaron todo al ganado, así como los padres de ellos antes que ellos. Yo y mi hermano menor, Andrés, crecimos ayudando en lo que podíamos. Las mañanas eran llenadas por el mugido de los bueyes, por el ruido de las botas hundiéndose en la tierra húmeda y por el olor fuerte del corral. Pero fue en una de esas mañanas que la rutina cambió. Uno de los bueyes estaba muerto. El primero. Encontramos su cuerpo tirado cerca de la cerca, los ojos abiertos de puro terror, la boca entreabierta como si hubiera gritado en el momento de la muerte. Pero no había sangre, ni marcas de mordida, ni cualquier señal de ataque. Apenas aquella mirada congelada de pavor. Al comienzo, pensamos que podría ser una cobra, tal vez un envenenamiento inesperado, algo natural, pero los días pasaron y el conteo de cuerpos comenzó a aumentar, siempre de la misma manera. Animales saludables, fuertes, cayendo muertos en medio de la noche, con aquella misma expresión apavorada. Fue cuando percibimos que había algo más ahí, algo que no podíamos explicar, y por primera vez comenzamos a sentir miedo de la propia tierra en que vivíamos. La tensión se esparció por la casa como un olor feo, algo que no se disipaba, que se pegaba en la piel y en los pensamientos. Mi padre intentaba fingir que no estaba preocupado. Decía que todo se resolvería, que tal vez fuera alguna enfermedad extraña pasando por el rebaño. Pero era fácil notar que él no creía en eso. Durante las cenas, su expresión se quedaba cerrada, la frente fruncida, los ojos bajos. Mi madre rezaba más de lo normal, y Andrés comenzó a rehusarse a salir de noche para cualquier cosa. Yo sentía que nadie quería decir en voz alta, pero todos nosotros sabíamos, aquello no era natural. En la quinta noche sucedió de nuevo. Un buey enorme, fuerte, el orgullo de la creación de mi padre, muerto en la orilla del corral. Misma expresión de horror, misma ausencia de heridas. En aquel momento, la decisión fue tomada. Yo no podía más quedarme parado esperando. Si algo estaba viniendo durante la noche, yo iba a descubrir qué era. En aquella noche, me preparé para vigilar el corral. Mi padre intentó argumentar, dijo que no tenía sentido, que tal vez fuera mejor llamar un veterinario de otra ciudad, pero yo ya estaba decidido. Agarré una linterna, mi machete y una cobija, y me instalé detrás del granero, de donde podía ver todo el pasto sin ser notado. Las primeras horas fueron tediosas. El viento soplaba entre los árboles, haciendo que las hojas susurraran unas contra las otras. Los bueyes se movían de tiempos en tiempos. Algunos mugían bajito, pero nada parecía fuera de lo normal. Comencé a pensar que tal vez había sido una mala idea, que mi vigilia no llevaría a nada. Pero entonces, alrededor de las 3 de la mañana, el silencio cambió. Fue como si el mundo hubiera aguantado la respiración. El viento paró, los insectos se callaron, hasta los bueyes, que normalmente eran inquietos durante la madrugada, se quedaron completamente inmóviles. La única cosa que se oía era mi propio corazón, latiendo alto de más en mi pecho, y fue ahí que lo vi. Entre los bueyes, parado en medio del pasto, había algo. Al comienzo, creí que era apenas un tronco, una sombra proyectada de manera extraña, pero entonces percibí que no. Aquello era alto, muy alto, flaco de una manera enfermiza, como si sus miembros fueran largos de más para un cuerpo humano, y no se movía. Apenas estaba ahí, erguido, rígidos, observándome. Yo quise correr, quise gritar, pero mi cuerpo se rehusaba a moverse, mi corazón martillaba.
Mi respiración era corta e entrecortada. Aquella cosa no debía estar ahí. Aquello no era humano. Tomé coraje y finalmente di un paso adelante apuntando la linterna. La luz tembló, pero antes de que iluminara totalmente, los bueyes comenzaron a moverse, empujando unos a los otros en un pánico silencioso. Desvié la mirada por apenas un segundo, y cuando volví a mirar el pasto, la cosa había desaparecido. Pero las pisadas estaban ahí, y eran grandes de más para cualquier ser humano. En el día siguiente, mi mente era un torbellino. No conté nada para nadie inmediatamente, pues sabía que no creerían. Yo mismo estaba comenzando a dudar de lo que había visto, pero las marcas en el suelo, aquellas pisadas, no podían ser ignoradas. Fui hasta el pasto de mañana temprano, antes de la salida del sol, y allá estaban las marcas aún visibles, profundas en la tierra húmeda. Ellas se extendían por varios metros, yendo hasta la línea de árboles donde el campo se perdía en la oscuridad de la noche. Las pisadas eran anchas, mucho más anchas que las de un hombre, y la profundidad de las marcas sugería un peso que, definitivamente, no pertenecía a ningún animal de nuestra hacienda. Algo se estaba moviendo por ahí, algo que no era para estar. Yo sabía que necesitaba contar para alguien, pero no sabía cómo. Cuando mi padre despertó y vi su expresión, algo me decía que él ya sabía. Él me miró con aquella calma que solo él tenía, y fue como si, sin palabras, él me hubiera dado permiso para hablar. Fui hasta él y expliqué lo que sucedió, y entonces, por primera vez, mi padre se dejó llevar por la preocupación. Él no intentó desacreditar lo que yo estaba diciendo, pero en su rostro yo podía ver que él estaba en conflicto. Era como si él supiera que aquello era real, pero no quería que yo supiera. Fue él quien sugirió que procuráramos ayuda. Después de discutir por algunos minutos, él dijo que lo mejor sería procurar un curandero, alguien que conociera las antiguas prácticas espirituales de la región. En los meses que se siguieron, pasamos a oír historias sobre entidades que habitaban las sombras del campo, que se alimentaban del miedo de las criaturas que ahí vivían. Algunos decían que eran espíritus antiguos, otros hablaban de monstruos que vagaban por las noches, lejos de la vista de los humanos. Yo no sabía qué creer, pero sabía que necesitábamos hacer algo antes que aquello se volviera algo mayor, algo más peligroso. Finalmente, conseguimos entrar en contacto con un curandero de la región. Él era un hombre viejo, con una mirada profunda y misteriosa, y cuando entró en nuestra casa, percibí inmediatamente que él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No dijo una palabra, pero hizo una señal con las manos, como si estuviera invocando algo. Él miró alrededor, cerró los ojos por un momento y entonces, finalmente, habló. «Hay algo antiguo en este lugar», dijo él. «Algo que se alimenta del miedo de sus animales». Su voz no era de terror, sino de sabiduría profunda, como si él estuviera lidiando con algo que no era extraño para él. Él nos explicó que aquello que estaba sucediendo no era obra de un animal o de un ser humano. El despojo de criaturas antiguas estaba manifestándose nuevamente, algo que había sido sellado y olvidado hace generaciones. Pero ahora, con el pasar del tiempo y el miedo de los animales esparciéndose, la criatura había sido liberada y su hambre crecía cada vez más. La solución, según el curandero, sería un ritual para alejar esa entidad, pero él no nos prometió que sería fácil o que funcionaría. Él nos advirtió que el miedo estaba profundamente enraizado en el campo y que una vez liberada, aquella cosa no desistiría fácilmente. Yo sentía el peso de las palabras de él, pero, por más que yo quisiera creer que todo aquello era superstición o una explicación simple para lo que no entendíamos, algo me decía que él estaba cierto. Algo estaba allá, en las sombras, escondiéndose, y, más importante aún, algo estaba observándonos, esperando. En el día siguiente, el curandero preparó todo con gran cuidado. Él trajo una serie de hierbas secas, algunas velas de cera negra y un pequeño amuleto hecho de piedras y cuero, que él usó para trazar símbolos en el suelo del granero. La tensión en la hacienda era palpable.
como si el aire se hubiera vuelto más espeso, cargado de una energía que yo no conseguía comprender. Cada uno de nosotros, incluso sin querer admitir, estaba consciente de que algo mucho más profundo que simple superstición estaba en juego. El silencio en la casa parecía ensordecedor y, mientras el curandero se preparaba, yo podía oír el sonido distante de los bueyes, pero no el habitual mugido. Era un sonido más bajo, casi como si estuvieran quejándose en desesperación. El ritual comenzó al caer de la noche. El curandero encendió las velas y esparció las hierbas alrededor del círculo, murmurando palabras en una lengua que yo nunca había oído antes. Cada frase que él pronunciaba parecía hacer eco en el aire, como si las palabras mismas fueran más antiguas que cualquier cosa que existiera. Yo estaba sentado allá en el rincón, observando y sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Andrés estaba a mi lado, temblando, pero manteniéndose en silencio. Mi madre, por otro lado, no conseguía esconder el miedo. Ella miraba para el curandero con una expresión de esperanza y recelo al mismo tiempo, sin saber qué esperar de aquel hombre que parecía tener conocimiento de algo que trascendía nuestro entendimiento. A medida que el curandero intensificaba el canto y hacía gestos complejos con las manos, algo comenzó a suceder. La tierra bajo nuestros pies tembló levemente, como si algo estuviera agitándose debajo de la superficie. El sonido de los bueyes, que ya estaba apagado, ahora se volvía frenético. Podíamos oírlos en gran cantidad, moviéndose agitados por el corral, pero nadie osó levantarse para verificar lo que estaba sucediendo. El curandero continuaba imperturbable, como si fuera el único ahí capaz de ver lo que nosotros no podíamos. Fue entonces que, con un gesto abrupto, él paró y el silencio cayó sobre todos nosotros, pesado y profundo. La mirada de él se volvió para la puerta del granero, y fue como si él viera algo que estaba a punto de entrar. En un movimiento rápido, él se levantó y corrió hasta la puerta, parando apenas cuando miró para el campo delante de él. La expresión en el rostro de él era de pura tensión, como si él viera algo que no podía ser ignorado. Él dijo con voz grave, casi apagada por el viento que ahora soplaba fuerte de afuera: «Está viniendo». No nos explicó lo que significaba, pero se sabía que la criatura, aquello que estaba aterrorizándonos, aún estaba allá, de afuera, esperando para alimentarse. Cuando él se volteó para nosotros, su voz se volvió más baja, casi un susurro. «Ustedes necesitan estar preparados. No es el fin aún, solo una parte de lo que está por venir». Aquellas palabras hicieron eco en mi mente mientras él se preparaba para completar el ritual. Yo miré para el campo, esperando algo acontecer, esperando ver aquella cosa que nos asombraba aparecer en carne y hueso, pero nada aconteció. No obstante, una sensación muy extraña se apoderó de mí. Era como si las sombras estuvieran más espesas, como si el propio viento estuviera cargando una presencia. El curandero parecía haber encerrado la ceremonia, pero nadie habló nada, nadie osó preguntar. Sentíamos que él estaba ahí, pero algo mucho mayor aún estaba al acecho. Cuando él finalmente terminó, el silencio se impuso nuevamente, más fuerte y definitivo que antes. Él nos dijo que la criatura sería forzada a alejarse, pero que eso no significaría que ella nunca más volvería. Él avisó que la presencia que nos atacaba había sido interrumpida temporalmente, pero en el fondo sabía que algo más estaba aconteciendo, algo que la tierra y el campo y el propio tiempo no podrían controlar por completo. Yo no sabía qué pensar. La sensación de que algo estaba errado, de que todo aquello era apenas una parte de lo que estaba por venir, no me abandonaba. Lo que el curandero nos había dicho era un aviso, no una solución. Él hablaba como quien conoce los límites del imposible, como quien ya miró para la oscuridad y vio lo que más nadie podría ver. En los días que se siguieron, nada de anormal aconteció, pero yo no pude dejar de sentir que la paz que habíamos sido agraciados era apenas temporaria. Cada vez que yo pasaba por el campo, la sensación de ser observado parecía aumentar.
Yo intentaba ignorar, intentando convencer a mí mismo de que todo había acabado. Pero, cuando la noche caía, el silencio pesado, el mismo que antes nos aterrorizaba, parecía arrastrarse con más intensidad. El campo, que antes parecía lleno de vida y seguridad, ahora estaba cargado de una energía que yo no conseguía identificar. Pero, allá en el fondo, yo sabía que aquello no había acabado. Sabía que lo que estábamos lidiando era apenas una fracción de algo mayor. Y la pregunta que no me dejaba en paz era, ¿qué acontecería cuando ese algo volviera? Yo nunca pensé que estuviera viviendo algo que fuera tan más allá de mi entendimiento. En la época, la sensación de estar perdido, sin saber lo que estaba aconteciendo, fue aplastadora. Aquella paz temporaria que el curandero nos dio no significaba que el mal se hubiera ido. Por el contrario, algo parecía haber sido apenas aplazado, como si el propio tiempo estuviera jugando con nosotros. Yo me recuerdo de mirar para el campo, para el pasto donde los bueyes estaban, y sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome. El silencio era más denso que nunca. Algo estaba allá afuera, esperándome, y todos en la hacienda sentían eso, incluso que nadie hablara sobre eso en voz alta. El curandero nunca volvió. Después de la noche del ritual, él se fue sin siquiera dar más explicaciones, apenas diciendo que si algo aconteciera de nuevo, deberíamos procurarlo. Pero lo peor de todo es que él nunca mencionó que aquello había realmente acabado. No hablaba sobre una solución definitiva. Habló apenas de un alejamiento temporario, como si lo que estaba ahí fuera algo que no pudiera ser exterminado por completo. Aquellas palabras aún resuenan en mi cabeza hasta hoy. No es el fin aún. En aquellos días que se siguieron, yo pasé a vigilar más, a observar el campo con más atención, pero nada aconteció. Todo parecía normal por un tiempo. Sin embargo, algo dentro de mí decía que aquello era una mentira, que mientras la paz fuera superficial, aquello que se alimentaba de nuestra aflicción no se alejaría por completo. Me recuerdo de noches en que me acostaba en la cama, oyendo el sonido del viento allá afuera y el sonido de un silencio profundo que parecía cada vez más amenazador. Sentía que estaba siendo observado, como si todo a mi alrededor estuviera a punto de transformarse en algo que yo no podría controlar. E incluso ahora, al recordar esos momentos, siento como si el peso de aquella presencia nunca me hubiera dejado. Está ahí en la memoria, a la espera, alimentándose de la duda que nunca fue disipada. No puedo afirmar lo que aconteció, pero algo está guardado en ese campo, algo que continúa a existir más allá de la comprensión de cualquier uno. Yo veo los otros mirar para la hacienda y pensar que está todo bien. Piensan que el curandero resolvió todo con sus hierbas y sus rituales, pero la verdad es que nadie nunca supo si aquello fue realmente lo suficiente. ¿Por qué el curandero nos avisó de algo tan extraño? Que él sabía que nosotros no sabíamos. Yo continúo preguntando eso a mí mismo, sin respuestas. Y lo peor de todo es que, cada vez que veo el campo, veo la misma quietud, como si el mal aún estuviera allá, esperando el momento cierto para volver. Hasta hoy, yo no sé si estamos a salvo o si todo lo que hicimos fue apenas una pausa en lo que está por venir. Ahora, más viejo, consigo ver claramente lo que aconteció, pero el miedo aún está dentro de mí. Sé que el campo aún guarda algo. Mientras el viento sopla entre los gallos de los árboles, no consigo más distinguir entre lo que es real y lo que es apenas el reflejo de algo que nunca se fue. Esa sensación me acompaña todos los días. Mi nombre es Lourdes, tengo 79 años y, aunque el cuerpo ya no responda como antiguamente, la memoria aún me sirve bien. Yo vivo aquí en la misma hacienda en que nací y la vida siempre fue tranquila, hasta aquella noche, hasta lo que aconteció. Pero antes de hablar de lo que me aconteció, tal vez sea bueno que yo explique un poco más sobre mi vida. Crecí en el campo, rodeada por el olor de tierra
y por el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Mis padres, siempre muy trabajadores, me enseñaron a amar esa tierra, a cuidar de aquello que nos daba sustento. Crecí oyendo historias de cómo la hacienda había sido pasada de generación en generación y, con el tiempo, pasé a entender que la tierra no era apenas algo que cultivamos, sino también algo que nos observa, que tenía sus propias historias. Yo no me importaba con esas historias antiguas, ni con las leyendas que los más viejos contaban a la mesa. Siempre pensé que eran apenas supersticiones, cosas de gente que no tenía qué hacer. Yo nunca ligué para lo que las personas decían sobre la casa ser asombrada o de que había cosas extrañas en el campo. Para mí, eran solo rumores, tonterías de quien no tenía nada mejor para hacer que crear fantasmas y misterios. Yo pensaba que lo más importante era trabajar, cuidar de la hacienda y seguir con mi vida. Hasta que, una noche, todo cambió. Todo comenzó con un sonido, un llanto. Al inicio, yo pensé que fuera algún animal, un becerro tal vez, o incluso un perro que estuviera perdido en la noche. Aquellos sonidos, suaves y tristes, venían de lejos, pero conseguían atravesar el silencio de la casa y despertarme todas las noches. Al comienzo, intenté ignorar. No di mucha importancia. Al final, yo estaba acostumbrada con el barullo de los animales, los sonidos típicos del campo, pero a la medida que el tiempo pasaba, el llanto se volvía más claro, más angustiante. Era como si no fuera más apenas un barullo cualquiera. Parecía que venía de una criatura, pero eso era imposible. ¿Quién podría estar allá, en el campo, a aquella hora de la noche? Yo me levantaba, abría la ventana, miraba para la oscuridad de afuera, pero nunca veía nada. El campo estaba siempre calmo, quieto, pero el llanto continuaba. Y aquello me incomodaba, de una forma que yo no sabía explicar. Yo comencé a pensar que tal vez fuera algún animal herido, pero no había ningún indicio de eso, ningún sonido de ganado u otros animales perturbados, solo el llanto, siempre el mismo. Una noche, no aguanté más y fui hasta la ventana para intentar descubrir lo que estaba aconteciendo. La noche estaba fría y silenciosa, lo que tornaba el sonido aún más extrañamente claro. Pero, al abrir la ventana, lo que yo vi fue algo que jamás voy a olvidar. Una mirada profunda, vacía y asustadora, fija en mí. Una criatura estaba parada en el campo, mirando directamente para mi ventana, con una expresión vacía, casi sin vida. Sus ojos estaban tan fundos, tan oscuros, que parecía que no había alma ahí. El cuerpo pálido y flaco de la criatura no se movía. Estaba estático en la oscuridad. No pude gritar, no pude moverme. Me quedé ahí mirando, intentando procesar lo que estaba delante de mí. Pero, cuando parpadeé, ella desapareció. Sumió de la misma forma que apareció, como si nunca hubiera estado ahí. En aquel momento, mi cuerpo se heló, el aire se tornó espeso, y yo no sabía si lo que había visto era real o si mi mente había jugado una pieza en mí. Yo volví para la cama, pero el miedo no me dejó. Yo no conseguí más dormir, y el llanto de la criatura continuaba a hacer eco en mi mente. Cuando finalmente conseguí tomar el sueño, el resto de la noche fue un tormento de pesadillas y pensamientos confusos. En el día siguiente, el llanto había cesado, pero algo dentro de mí decía que aquello no había acabado. Y fue entonces que yo comencé a cuestionar todo lo que sabía sobre aquella casa y la hacienda. Tal vez aquellas historias antiguas, que yo siempre consideraba tonterías, tuvieran algún fondo de verdad, pero yo nunca imaginé que aquello fuera algo tan real. En los días siguientes, la sensación de impotencia comenzó a corroerme. Cada noche, el llanto continuaba a asombrarme, pero ahora no era más apenas una cuestión de miedo. Era un llamado, algo que no conseguía explicar, como si yo fuera forzada a entender lo que estaba aconteciendo, a encarar aquello que aún no comprendía. Lo que yo sabía, entre tanto, era que la hacienda ya no me pertenecía más.
Ella estaba cargada de una energía que no era mía, una energía que nunca había estado allá antes. Decidí que necesitaba intentar algo. Tal vez si yo hablara con el espíritu, tal vez, de alguna forma, consiguiera que él me dijera lo que quería, o me dijera por qué aún estaba ahí. Una noche, cuando el llanto comenzó nuevamente, resolví que era el momento de confrontar aquello directamente. No podía más vivir con aquella sensación de ser observada, con la idea de que algo estaba consumiéndome, noche tras noche. Yo sabía que la criatura, o lo que fuera, aún estaba por allá, al acecho, aguardando por alguna señal. Entonces, con la determinación que solo la desesperanza puede traer, abrí la ventana de mi casa una vez más, y con una voz trémula, casi hesitante, hablé para la oscuridad. ¿Por qué tú estás aquí? La pregunta salió casi en un suspiro, cargada de un miedo que yo ni sabía que aún existía. ¿Qué tú quieres de mí? ¿Por qué no puedes descansar en paz? El silencio fue absoluto. Nada se movía. El llanto, aquel sonido tan característico, paró súbitamente, como si hubiera oído mis palabras y hubiera decidido probarme, o tal vez estuviera esperando algo más. Yo me quedé ahí, a la espera de una respuesta, cualquier cosa que fuera. Pero no hubo nada, ningún sonido, ningún movimiento, nada. Yo intenté nuevamente, esta vez con más fuerza, más coraje, como si forzara alguna respuesta a salir de un lugar que estaba más allá de mi entendimiento. Si tú eres una criatura, ¿por qué aún estás aquí? ¿Qué aconteció contigo? Dime lo que quieres. Yo casi grité, más por frustración que por coraje, pero la noche continuó silenciosa. El viento, que normalmente soplaba fuerte en aquel campo, se calló. No había señales de vida o de movimiento a mi alrededor. El miedo se intensificó, pero ahora, mezclado con la angustia, yo sentía que estaba hablando con algo muy antiguo, algo que no iba a responderme de manera simple, si es que algún día conseguiría. Yo estaba desafiándome a comprender lo incomprensible, y tal vez lo peor de todo era que el espíritu, o lo que fuera, no me daba nada a cambio. Me quedé ahí por horas, intentando, repitiendo las mismas preguntas, esperando una respuesta que no llegaba. El llanto, que tanto me perturbaba, no volvió en aquella noche. El silencio fue ensordecedor y yo me quedé con la sensación de que había fallado. Yo sabía, en el fondo, que aquel espíritu, aquel ser, no tenía intención de darme respuestas fáciles. La verdad que procuraba estaba escondida y tal vez nunca fuera revelada. En los días siguientes, el llanto no volvió, pero la sensación de que algo estaba al acecho nunca desapareció. Incluso sin oír más el sonido angustiante, el miedo de que la criatura aún estuviera por allá, esperando el momento cierto para confrontarme, me mantuvo despierta por muchas noches. Yo sabía que había algo mucho más profundo, algo que no podría ser resuelto con palabras o explicaciones. Aquella criatura no estaba apenas perdida. Ella estaba, de alguna forma, ligada a aquel lugar, a aquella hacienda, y tal vez fuera imposible deshacer lo que estaba hecho. El silencio continuó, pero la inquietud en mi corazón se mantuvo. Yo intentaba seguir con mi rutina, intentar olvidar aquel que por tanto tiempo había atormentado a mí, pero en el fondo sabía que no podría. La hacienda nunca más sería la misma para mí. E incluso sin el llanto, la presencia de aquella criatura parecía flotar a mi alrededor, como una sombra que se rehusaba a disiparse. Los días se pasaron, pero la inquietud no me dejaba. Yo me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué en mi casa, en el lugar donde siempre me sentí segura? La sensación de estar siendo observada se intensificaba a cada día. No era más apenas una impresión, era una certeza. Yo sabía que algo estaba ahí, acompañándome, vigilándome, como si esperara algo de mí. ¿Pero qué? El silencio en la casa estaba pesado, asfixiante, y por más que intentara convencerme de que estaba apenas imaginando cosas, una parte de mí sabía que aquello no pasaba de un engaño. Yo no tenía respuestas, apenas el miedo que continuaba a crecer. Una noche, al intentar dormir,
el llanto volvió. Pero esta vez, él no parecía venir de lejos. Era como si estuviera ahí, bien cerca de la ventana, como si estuviera llamándome. Yo me levanté rápidamente, el corazón latiendo fuerte en el pecho. La luz de la luna iluminaba la casa, tornando los contornos de los árboles y de los arbustos, allá afuera aún más sombríos. El llanto se arrastraba por el viento, como una melodía distante, pero yo sabía que estaba más cerca que nunca. Sin pensar, fui hasta la ventana y miré para la oscuridad, esperando ver algo, una sombra, cualquier señal de movimiento. Me quedé ahí, inmóvil, esperando. La sensación de que algo estaba observándome se intensificaba a cada segundo, como si la propia noche estuviera respirando junto conmigo. Pero no había nada. La luz de la luna proyectaba sombras alongadas en las paredes de la casa, y todo parecía quieto de más. Pero yo sabía que el llanto, aquel sonido angustiante, estaba más cerca. Entonces, con el coraje que restaba, hablé nuevamente, más firme esta vez, como si procurara quebrar el silencio. Si tú necesitas de algo, si hay algo que quieres de mí, dime. Yo no voy a más huir. Yo estaba cansada de vivir con miedo, cansada de no saber lo que estaba aconteciendo. Yo necesitaba de una respuesta, cualquier respuesta. El viento sopló fuerte y por un momento el llanto paró como si hubiera oído mis palabras. Yo me quedé en silencio, esperando algo, una respuesta, una reacción, pero nada vino. La noche estaba extrañamente quieta, y yo sentía el peso de la oscuridad a mi alrededor. Miré para afuera de la ventana nuevamente, intentando ver algo, pero el campo estaba vacío, los árboles quietos. Yo no conseguía más distinguir si aquello era real o apenas un producto de mi mente cansada. Ya de repente, el miedo me tomó de asalto. No era solo el llanto que me perturbaba, era la sensación de que algo se escondía en las sombras, algo que estaba esperando el momento cierto para mostrarse. El espíritu de la criatura, o lo que fuera, aún estaba allá observándome. Volví para la cama, pero no conseguí dormir. Me quedé la noche entera despierta, oyendo el viento allá afuera, el sonido de las hojas moviéndose, el silencio absoluto de la hacienda. El llanto no volvió, pero la sensación de que algo estaba ahí, bien próximo, no me dejaba en paz. Durante el día, yo intentaba ir adelante, intentando convencerme de que todo no pasaba de una ilusión, una invención de mi mente, pero el peso de lo que acontecía en la noche era difícil de ignorar. Yo sabía que el espíritu no había ido, aunque, y a cada día que se pasaba, la sensación de que algo estaba a punto de acontecer solo aumentaba. Entonces, una mañana, algo cambió. La casa parecía más silenciosa que nunca. El viento estaba parado, el campo vacío, y la sensación de que algo estaba a punto de acontecer parecía intensificarse. Yo sabía que, de alguna forma, estaba a punto de descubrir la verdad. Lo que fuera que estuviera asombrando mi casa, yo no podría más ignorar. La presencia de la criatura, el llanto, la sensación de estar siendo observada, todo aquello me decía que no había más cómo volver atrás. Yo no sabía qué hacer, pero sentía que había llegado al punto sin retorno. Fui hasta el local donde la criatura aparecía, intentando descubrir más. Procuré por señales, por pistas que pudieran decirme lo que estaba aconteciendo. El viento volvió a soplar en aquella mañana, pero aún así, el campo estaba vacío. La única cosa que yo sabía era que, de alguna forma, la hacienda estaba probándome, desafiándome a descubrir lo que estaba por detrás de aquel llanto. Pero la verdad parecía escapar de mis manos a cada vez que yo intentaba alcanzarla. La sensación de que estaba siendo observada nunca desapareció. Cada vez que pasaba por una ventana, el miedo de mirar para afuera y ver la criatura allá, con aquellos ojos fundos y vacíos, me hacía temblar. Yo no sabía más en quién confiar o qué pensar. El espíritu no se mostraba de nuevo, pero la sombra de aquella presencia continuaba a seguirme. Yo estaba sola, en la casa que un día llamé de mía, y todo lo que restaba era el silencio que ahora parecía sofocarme. Los momentos después de eso fueron un tormento. Aquellas noches sin dormir,
el llanto viniendo de afuera de la ventana, la sensación de que algo estaba ahí vigilándome. Yo comencé a quedar paranoica, casi incapaz de distinguir lo que era real y lo que no era. Pasé a encerrarme dentro de casa todas las noches, cerrando todas las ventanas con fuerza, como si, de alguna forma, eso fuera a protegerme de lo que quiera que estuviera allá afuera. Pero en el fondo, yo sabía que ninguna puerta cerrada, ningún vidrio atrancado, podría protegerme de algo tan insidioso. El llanto de la criatura parecía seguirme, perseguirme hasta los rincones más oscuros de la casa, donde el silencio se hacía presente con más intensidad. Yo aún intentaba racionalizar, diciendo a mí misma que todo eso era apenas fruto de mi imaginación. Pero cada vez que me levantaba, sentía la presencia de aquello allá. Era como si una sombra hubiérase instalado en mi vida, una sombra que crecía más a cada día, más a cada noche. Yo ya no sabía qué hacer, hasta que finalmente, en un acto de desesperación, decidí hablar con un antiguo empleado de la hacienda, un hombre simple, que ya había trabajado para mi familia durante muchos años. Él siempre había sido muy reservado, pero tal vez él supiera algo. Yo necesitaba de respuestas, no importaba a qué costo. Cuando finalmente lo encontré sentado en la baranda, miré para él con los ojos cansados y los hombros curvados por el peso de mi búsqueda incesante. Yo no sabía por dónde comenzar, pero sabía que tenía que preguntar. Entonces, sin más preámbulos, hablé. ¿Tú sabes de algo extraño que aconteció aquí, algo relacionado a aquella criatura, a aquella presencia? Yo no aguanto más. Yo estoy apavorada. Él me miró por un tiempo, la mirada vacía, como si estuviera perdido en sus propias memoranzas. No era un hombre de muchas palabras, pero algo en su semblante cambió cuando él comenzó a hablar. Él me dijo que, hace muchos años, un niño había desaparecido en la hacienda. Un niño que tenía una mirada triste, pero no era como cualquier otra criatura. Él tenía una expresión vacía, como si algo hubiera consumido su alma, como si él no fuera humano. El hombre me contó que, después de la desaparición del niño, un extraño silencio había tomado cuenta de la hacienda, un silencio que nunca fue quebrado hasta hoy. Nadie nunca encontró el cuerpo de la criatura, y nadie sabía al cierto lo que aconteció con él. Pero desde aquel día, él dijo, algo extraño comenzó a acontecer en la hacienda. Un espíritu o una entidad, algo que se alimentaba del miedo de las personas, de las emociones humanas. Y aquello estaba de vuelta. Él me dijo que en todas esas noches la criatura o lo que fuera estaba intentando llamarme para algo, pero yo no debería seguir. No debería responder. Tú no puedes abrir la ventana, no puedes mirar. Él dijo con una expresión grave. Él va a llevarte, señora, si usted diera a él lo que quiere. Yo quedé en silencio por un largo momento, la mente girando, intentando procesar lo que él había acabado de contarme. Yo sabía que él hablaba con seriedad, que sus palabras no eran en vano, pero ¿qué significaba todo aquello? ¿Qué yo debería hacer ahora? En aquella noche decidí no abrir la ventana. El llanto vino una vez más, pero esta vez yo me rehusé a mirar. No importaba lo cuánto él me llamara, no importaba lo cuánto mi curiosidad me consumiera. Yo sabía que no podía más permitirme ceder. Yo sabía que si lo hiciera, estaría poniendo mi propia alma en peligro. No sé lo que él quería de mí, o si él me vería como la próxima víctima, pero en aquel momento decidí que la mejor opción era alejarme, huir de aquello. El llanto quedó más fuerte, más insistente, pero no me moví. Me quedé ahí, en el oscuro, oyendo el viento, intentando controlar la respiración, intentando mantenerme firme. En la mañana siguiente, el llanto no estaba más allá. La casa estaba quieta, como si la noche nunca hubiera acontecido. Pero la sensación de que algo estaba por detrás de aquella calma, algo sombrío, no desapareció. Yo aún no sabía qué hacer, pero de una cosa yo tenía la certeza. Aquella presencia no iba a ir aunque tan fácilmente. Ella siempre estaría allá, al acecho,
esperando el momento cierto para volver. Desde entonces, nunca más dormí con las ventanas abiertas. Yo aprendí de la manera más difícil que ni todo debe ser desvendado, ni todos los misterios deben ser resueltos. Algunas cosas no fueron hechas para ser comprendidas. Ellas apenas existen, esperando por un momento en que la curiosidad humana las descubra, y tal vez, al hacerlo, sea tarde de más. Desde aquella noche, mi vida nunca más fue la misma. Yo vivo con el peso de aquello que vi, pero también con la certeza de que hay cosas que, si miráramos directamente, pueden consumirnos. Por más que yo intente olvidar, sé que el llanto de la criatura, el sonido de aquello que espía en las sombras, nunca dejará mi memoria. Él siempre estará ahí, observándome. Yo sé que muchos no creen en tales cosas. Yo misma, antes de eso, habría dicho que todo no pasaba de historias para asustar a las criaturas, pero lo que viví no tiene cómo explicar de otra forma. El llanto aún hace eco en mi mente, incluso cuando la noche está silenciosa. A veces pienso que tal vez haya sido apenas una pesadilla, una ilusión de mi mente ya cansada. Pero lo que sé con certeza es que nunca más, en toda mi vida, dormiré con las ventanas abiertas. Yo no puedo. No sé si aquella criatura, o lo que fuera, aún está allá afuera, pero lo que yo oí en aquella noche, lo que vi, no puede ser ignorado. Y quien me preguntaría, hoy, lo que aconteció, yo diría apenas lo que me dijeron. No abra la ventana, no mire para lo que está al lado de afuera. Algo dentro de mí me dice que lo que aconteció en aquella noche no fue un acaso, que de alguna forma la presencia de aquella criatura o del espíritu que tomó su lugar está siempre al acecho. Pero yo ya aprendí a vivir con eso. No tengo más la misma tranquilidad de antes, claro. Las noches nunca son más las mismas. No obstante, la vida continúa, como si nada hubiera cambiado. Yo ya perdí la cuenta de las noches en que el llanto vino, en que la lembranza de aquella visión me asombró. Pero ahora, más vieja, aprendí a vivir con el miedo. Aconteció lo que aconteció y no hay cómo volver atrás. Para quien estuviera leyendo eso, si es que aún estoy aquí para contar, mi única recomendación es esta. Nunca ignore las señales. Aquel llanto, aquella presencia, siempre estará allá, esperando. No se arriesgue a hacer lo que yo hice.